Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido al programa del Dr. Camus. Hoy día, un día que puede ser hoy o mañana, pero es más o menos un día tipo con J, jueves. Y hoy día vamos a hacer un programa especial con mi amigo, que ustedes ven acá al lado mío, don Jorge Sat, especialista. Vamos a ver el currículum en más detalle, pero antes lo quiero presentar así porque vamos a hablar del panorama internacional, de qué es lo que pasa y qué es lo que mueve todo este panorama político basado en lo económico, y vamos a hacer todas las relaciones que para que la gente que quiera entender qué realmente está pasando y por qué, por ejemplo, acá en Chile tenemos inflación, hay una gran parte explicada por el panorama internacional, que muchas veces cuando somos muy localistas lo perdemos de perspectiva y somos una economía abierta, como la gran mayoría de las economías grandes del mundo. Hay que estar informado de este panorama y hay que tener opinión, yo creo, incluso para las conversaciones. Así que acá estoy con Jorge para ver esto. Jorge, antes de empezar a darle la palabra, voy a decir que ahora está en el Centro de Estudios de la Católica, lleva 7 años ahí, es director del Center for International Studies, o sea, el Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Debe estar en inglés, por eso no es Sí, que, no es que se llama así, pero es porque debe ser un currículum en inglés. sí, y no lo tiene en español, porque No esta sé. cuestión es internacional, o sea, el idioma internacional es el inglés. Y habrá gente en el Ministerio de Relaciones Exteriores ahora que no sepa inglés. Yo creo que las generaciones más antiguas, pero hoy día yo lo Mm, noto también con mis alumnos, hoy día las generaciones jóvenes tienen mucho mejor manejo del inglés. sí, Yo lo aprendí de grande y con mucho esfuerzo, pero hoy día los jóvenes ya lo tienen súper sí. interiorizado. ¿Cómo lo aprendiste? Yo lo aprendí con un Uf, montón de métodos. El método que queráis. Desde el cassette del My English no sé qué, School, hasta, no sé, helados cerebrales. O sea, así. No, muy divertido. no, yo Eh, mira, Cristian, yo te diría que el inglés lo aprendí de verdad cuando tuve la motivación de irme a estudiar afuera. Y ahí di las pruebas, di 5 veces el TOEFL hasta sacar el puntaje. 5 veces. Cinco Pero veces. ese era trimestral, por lo menos, ¿o no? ¿O Claro, lo hay cuando queríais? te da como un margen de 2 meses, creo. Pero ahí Ya. machacando y clases particulares, los sábados a la mañana, en esa época trabajaba en el gobierno, entonces también antes de partir el trabajo, y así lo logré y después ya en ¿Y el Estados gobierno te Unidos. pagaba un curso de inglés No, o no? no, eso lo pagaba yo. Ah, Porque era mira. para mi beneficio personal, no Ah, era... yo entré en una compañía de cambio que era no gobierno, que era británica, y de inicio me mandaban todas las mañanas a aprender inglés nomás. Muy bien, Y me pagaban las horas que yo, y el curso también. Qué increíble, ¿eh? La sí, diferencia, claro, de no, entrar a no, una no. compañía a otra. Sí, y bueno, y después tú ya, allá estuve casi 2 años, entonces conversando, estudiando, escribiendo, leyendo mucho y ya, siempre un inglés yo llamo rústico, o sea, no un inglés nativo, pero te permite trabajar, leer, escribir y relacionarte con otros países, fundamental. Sí, pero en general tú llegás a cualquier parte y como tenías cara de inglés. De inglés. Primera ¿Ah? vez que me dicen eso. ¿Ah? Pero de inglés, no sé, hay un montón Claro. de ingleses con tu cara, po. Sí. Yo diría que más la en árabe más que en inglés si Sí, me de ven la lo, cara. sí. Sí. Pero no, tú no eres de... a mí me encantan los jeques. ¿Sí? Los jeques o son dictadores muy crueles. Como en toda la vida y de todo. A mí, Pero ponte tú el jeque de Dubái, ¿cómo se llama? no recuerdo el nombre porque además es que hay, como El, son el Sheikh emiratos, Mohammed. Sheikh Mohammed, sí. Yo lo conocí, pero en fotos, digamos, en en, foto. en Dubái, porque hay fotos así tremendas del tema del jeque, Claro. la foto completa. Bueno, está el heredero en Arabia Saudita, el príncipe que hace el futuro rey, que no es muy querido y que tiene algunos episodios ahí, Que como es la el que desaparición mató del a periodista. Khashoggi, sí. Claro, entonces hay de todo. Bueno, entonces Jorge Sat también va a nuestro programa radio, panelista habitual, y espero que estar viéndolo acá permanentemente para que profundicemos
respecto a lo que está pasando en el mundo, porque hay mucha gente que no lo entiende y no lo logra ver de qué fuerzas mueven cada una de las cosas. Vamos, Jorge, con esta parte del currículum, no sé si queréis destacar algo más. Yo creo que lo más interesante en mi carrera profesional, o sea, ya uno va mirando para atrás, son 15 años, 16 años, es que he podido estar en los tres mundos. En el mundo privado como abogado los primeros años, que fue una buena experiencia, pero no me sentía realizado en el ejercicio propiamente tal. En el mundo académico, al cual volví, pero que también estuve en el pasado, siempre desde la Facultad de Derecho, y el mundo público. Trabajé en un gobierno, en el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces, tener esa visión de los tres mundos, a mí me gusta mucho y creo que lo he podido encauzar en mi vida profesional. Oye, y esta inquietud por ser internacional, análisis de los países, las tendencias, ¿cómo te llegó? ¿Desde qué base partiste? Porque leí ahí en tu currículum que tú eres de abogado, Sí. de inicio, digamos. ¿Y cómo te empezó a interesar todo? ¿Quién es tu referente respecto al mundo internacional? Por ejemplo, para mí hay un referente de nuestra vida que era referente José María Navasal, como periodista. Claro, ¿Ah? un clásico. Un Karin clásico. Ebesberger, después... Pero era bueno, el contacto que nosotros claro. teníamos con el mundo internacional. Y entonces, después, no sé, grandes cancilleres, no sé, Winston Churchill, son como personajes que uno Claro. dice, oye, me interesa este mundo. A ver, no tengo como un referente en particular porque yo no soy de formación, por decirlo de alguna manera, internacionalista. No seguí la típica carrera del cientista político que se va a relaciones internacionales. Soy abogado, fui a estudiar políticas públicas a Estados Unidos, pero siempre tuve esa dimensión de comercio e inversión. Me gustaba mucho el tema de los acuerdos comerciales, las negociaciones. Y hay un tema también de formación familiar, cultural, familia inmigrante, la inquietud de conocer los países. Y así fui tomando camino y se dio la oportunidad cuando volví a Estados Unidos de irme de subdirector al Centro de Estudios Internacionales que lo dirigía el que era ex comandante en jefe Juan Emilio Cheire, el general Cheire. Y me di cuenta que había muchos temas que a mí me interesaban. Aparte de lo que yo ya enseñaba en Derecho, que había una parte de comercio e inversión, yo había estudiado en Estados Unidos el tema del TPP, mucho antes de lo que está de moda hoy día, mucho antes, cuando Estados Unidos lo promovía. ¿Cuántos años lleva eso? A ver, desde el, si nos remontamos a los orígenes, pero ya como TPP-12, 2000, ya se discutía bastante el 2010, o sea, hace 12 años. 2010 y ya yo el 2014 fue una pasantía después del gobierno, una pasantía muy entretenida del Departamento de Estado de Estados Unidos, que te llevaban por distintos estados y promovían mucho el TPP como un tema de integración no solamente comercial, financiera, regulatoria. Y después siguió, después llegó Trump, se retira del TPP, Japón y Chile lo rescatan acá en Viña del Mar, se transforma en TPP-11 y hoy día estamos quizá a pocas semanas de que pueda aprobarse por fin en Chile. Oye, pero fue impresionante, ¿eh? Esto no lo tenemos pauta y no tenemos pauta tampoco, pero fue impresionante la reacción de Boric respecto al TPP, siendo que había gente no me acuerdo quién, pero ya desde la ministra de Relaciones Exteriores y otros más, diciendo que el TPP sí, que iba a correr. Y Boric dice que no. Es que ahí está, son como las dos almas, creo yo, del gobierno. Y el presidente, si tú ves su historia en la última década, firme opositor al TPP. El Frente Amplio, firme opositor a los tratados de libre comercio. Tú lo veías en su programa de primera vuelta y en su comportamiento como diputado. El hoy ministro Jackson, el presidente Boric, Beatriz Sánchez, que fue la primera candidata presidencial oficial de todo ese bloque, anti-TPP y en general que cuestionaban los tratados de libre comercio, el propio subsecretario Ahumada. Pero otra cosa es con guitarra y otra cosa es cuando tú ya estás en el gobierno, cuando tienes que defender el interés país, interés nacional. Yo creo que lo que quiere hacer el presidente, lo que quiere hacer Boric es decir, este no es un tema mío, que lo vea el Senado y que finalmente se apruebe porque se sabe que es una señal positiva
hacia el mundo, consistente con lo que ha hecho Chile Pero en su casi última dijo que le década. iba a poner veto, ¿no? No, yo creo que aquí la puja va a ser entre la tesis ministro de Hacienda, podríamos decir, eh, y creo que ya es casi inminente que se ponga para votación en el Senado. La discusión es estas famosas side letters que han estado de moda, que son estas negociaciones paralelas, si el gobierno va a aprobar el TPP mientras sigue esa negociación o si va a plantear de que va a esperar esa negociación. Oye, que qué puede raro ser que Estados 6 meses Unidos más. ahí no, a través de Biden, no quieran meterse, remeterse No, desde la decisión de Trump. Eso es raro. Y sobre todo pensando en la parte un poco estratégica de que China, tú me decías el otro día, quería meterse en el claro. TPP. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no llega y dice, oye, me voy a meter en el TPP? A ver, yo creo que Biden tiene tal nivel de listado de problemas políticos en Estados Unidos que el TPP debe estar como su última prioridad. Y hoy día los círculos en Estados Unidos que plantean de que fue un error de política exterior salirse del TPP, imagínate si se llega a incorporar China. Le hiciste todo el trabajo, Por eso yo estoy diciendo pero todavía preventivamente. está, Cristian, a nivel de círculos de expertos, como académicos, algunos expertos en política exterior, pero no ha permeado más allá, porque el TPP se transformó en un símbolo en la campaña de Clinton contra Trump. Trump se oponía, Bernie Sanders, que era el anterior junto a Clinton, también se oponía, y Hillary Clinton se dio cuenta que la temperatura país, todo el tema de la industria manufacturera que venía en caída, no era rentable políticamente hablar del TPP, del TPP-12. Pero si tú lo ves fríamente, más allá de la campaña, fue un error, creo yo, de política exterior y que lo va a pagar caro Estados Unidos si es que China se llega a incorporar. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Le van ganando el liderazgo, la pulseada de quien manda en Asia-Pacífico, que es la zona económica que hoy día la lleva en el mundo, la más dinámica. Eso es TPP, Claro, Tratado Trans-Pacific Partnership, o sea, tratado o acuerdo de del asociación Pacífico. Asia-Pacífico, que hoy día tiene un nombre distinto, que se llama acuerdo progresivo, progresista y comprensivo, pero que todo el mundo lo conoce como el TPP-11, porque no tiene a Estados Unidos. Sí, y el líder entonces, en términos de PIB, es Hoy día yo diría que en el TPP Japón, Japón. Japón. Japón es el líder. Corea también quiere incorporarse al TPP, pero ¿También? sí, pero no es miembro todavía. Sí, Corea, Uruguay, Reino Unido. Pero hoy día el que lidera es Japón. Pero eso están en el Atlántico. Claro, Eso es para pero todos. quieren estar porque ven que es un mercado súper dinámico. Eso es lo que hay que decirle, Claro. oye, no es para todos. Sí, claro. Ah, esta cuestión es para el Atlántico, ¿no? O sea, es para el Pacífico, ¿no? No. Porque ellos se creen Claro. del Atlántico, tú Sí, sabes que claro. todo es... Oye, ya, pasemos a otro tema, viendo un poco acá esto que nos va guiando un poco. La OTAN, que ¿cómo se organización o tratado El atlántico? Tratado Transatlántico, que es este mega tratado de seguridad, ¿cierto? Que viene de la época que estaba el Pacto de Varsovia, de básicamente estos dos bloques de la Unión Soviética y el mundo más occidental, y que fue creciendo en su número de miembros. Y esta imagen que tú tienes de fondo es bien interesante porque ve cómo Rusia, en otras palabras, se va sintiendo poco a poco cercada Mm. por esta alianza atlántica que tiene un actor principal que es Estados Unidos y luego Es muchos de los como, países de la ellos Unión podrían Europea. decir como una amenaza, así como la pintábamos nosotros de rojo. Claro, El cáncer del comunismo, para los rusos, el cáncer como de la OTAN. claro, Y que tú vemos acá en pantalla, ahí, tú acá, está Noruega, que se claro. integró en 1949 a la OTAN. Sí. ¿Y quién entonces era el que estaba pidiendo No, pues ahora es Finlandia, Finlandia? sí. Finlandia que era Suecia, neutral bueno, y Suecia. Ucrania obviamente Y en Ucrania. todo su tema. Pero Claro. igual se han ido acercando, o sea, Sí. más Polonia, el 99 nomás, 2004 Eslovaquia, 2004 Rumania, 2004 Bulgaria. Claro, porque Ahí creció fuerte la cosa. Claro, porque en el fondo es una suerte de apoyo de verdad de seguridad, porque tiene una cláusula la OTAN de que si atacan a alguno de los miembros de la OTAN, hay una obligación de responder militarmente y defensivamente. Y eso es, obviamente, entendiéndolo en un contexto de que toda esta arquitectura internacional está muy marcada por
posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Entonces era un contexto más de un mundo partido en dos, un mundo que se sentía con proyectos ideológicos distintos y que se sentía más amenazado, que hoy día, con características propias, estamos como volviendo a esa era de mayor conflictividad, de menor contención de los conflictos, después de todo este boom de la hiperglobalización económica, que era sinónimo de beneficio mutuo, cooperación, oportunidades. Hoy día también es sinónimo de vulnerabilidad, lo que le pasa a la Unión Europea con el tema energía, por ejemplo. Es que esto también, creo yo que lo ven como los nietos así de los nietos, y ven que son décadas, porque nosotros nos decimos que en 1873 la cosa era así, Claro. que era igual que en 1877, o sea, 4 años después de un siglo, después como que la gente piensa que era más o menos parecido, pero cuando Claro. uno escudriña es distinto. Y si uno ve acá, que desde más o menos el año 2000, 1999, esta cortina de hierro se corrió definitivamente, porque uno si lo ve en una década, la cortina de hierro llegaba hasta acá más o menos, Claro. y que es, ¿qué año? Hasta el 1980 y... ¿Cuándo cayó Claro, el muro de Berlín? pensemos la caída del muro de Berlín, claro, ahí terminando ya o partiendo la década del 90. Del 90. Y desde ahí, desde el 90 hasta los días de ahora, que han corrido 32 años, Claro. 30 años en la historia no es mucho, Claro, pero ahora cada vez más. Pero uno podría dibujar el mapa, oye, en 30 años se corrió todo. claro, Se corrió todo para allá y estos gallos se están viendo acorralados. claro. Porque ¿Qué tenían fue el todo el poder argumento? ahí. Como con la línea roja de Ucrania, donde hay una historia con Ucrania, más allá de lo que siente Rusia respecto de Ucrania, del inicio de Ucrania, y cuánto de Ucrania es ruso y cuánto no. También hay una historia de la última década, sobre todo con mayores eventos de conflicto, con movimientos separatistas desde el 2014, y con un interés que, si tú ves en la historia reciente de Putin, de que había mayor control o quería tener mayor control de lo que era el gobernante o primer ministro ucraniano. Entonces, una relación muy tensa, lo que vemos en la región del Donbass. Esto ha tenido muchas bajas, muertos, desplazados desde el 2014, referéndum que ahora se quieren hacer nuevamente. Y es un poco lo que pasa también en otros conflictos a nivel internacional, donde no está clara la línea de la soberanía, la integridad territorial, la ocupación de territorio, que hoy día lo vemos muy claro con el tema de Ucrania. Oye, acá quiere decir que la aprobación de Boric empezó a subir después de la invasión, en febrero. Sí. No sé si esto no es Boric en todo caso. No, Putin. Bueno, perdón el Claro. lapsus. Perdón, pero Pues yo creo que ya quisiera presidente de Chile o de América Latina tener esos niveles. Estos son datos que uno pudiera cuestionar o no. Pero ahora porque- empezaron las protestas, eso sí, ¿ah? Sí, a Más ver. heroicas. Sí, pero es todo un misterio lo de Rusia. Vimos que se agotaron los vuelos cuando llamaron a los reservistas como a 200.000. Rusia dice que tiene alrededor de 25 millones de personas preparadas para ser reservistas y que solo llamaron a movilizar parcialmente a Sí. 200.000. Sí. Pero es tan enigmático, hay tanta opacidad, falta de información con Rusia que uno sabe ¿Pero poco. qué está funcionando una anti-perestroika ya? No sé si a niveles Casi. todavía generalizados. Acordémonos además que la franja de territorio que tiene Rusia es Bueno, el enorme. país más grande del mundo, ¿no? Exacto, territorial como territorio. Y también tiene mucha diversidad en su población. Yo no sé si tú sabías, Cristian, pero por ejemplo en Rusia, más hacia el este, hay una población, una comunidad musulmana importante. Y uno no asociaría ¿Por dónde? necesariamente. ¿En Siberia más o menos? Sí, más hacia el este, yo iría a la parte este y más hacia el sur probablemente. Pero esa encuesta lo que quiere decir, la anterior, si quieres tú vas de nuevo, es que de acuerdo a un centro que se llama el Levada Center, que es el centro que siempre el mundo occidental ha citado de datos rusos, mostraba que los niveles de popularidad de Putin eran extraordinariamente altos y que comenzaron incluso a aumentar antes de la invasión. Hoy día es una gran signo de pregunta, pero yo no me atrevería a decir que la población rusa no apoya a Putin, porque las pocas cifras que tenemos muestran que hay un apoyo importante. Ahora, te puedes decir, no hay libertad de prensa, la libertad de expresión está muy coartada, pero este gran zar, como se le llamó a Putin, que llega al 2000 y que incluso anunció que podría retirarse el 2035,
que solo tuvo una pausa, entre comillas, con 4 años que nombró a su primer ministro por un tema constitucional de presidente, como él ha dicho, mientras haya una persona dispuesta a entregar Oye, la vida, Medved. ¿se decía que él era el presidente Claro, pero o se sabía totalmente era que como el Putin? juego de la silla, ¿ah? De la sillita Pero musical. el que mandaba era Putin. Sí, totalmente. Y lo de Medvedev lo reconocía. Totalmente, y sigue siendo uno de los brazos derechos de... Sí, la cosa acá que Sí. tú querías decir con este estudio que Alta aprobación. para ti es más o menos le va a sentir es confiable Sí. y que Putin tiene alrededor de 60% de aprobación pre-guerra. Claro. Y que subió hasta 80%, aunque eso suele pasar cuando los países se unen, se sienten amenazados. Sí, y tú crees, conociendo y teniendo que estudiar la idiosincrasia de estos países, que Rusia está efectivamente unido, a pesar de estas distancias que hay entre provincia y provincia. Creo que sí, pero... Yo sé, ponte tú, a mí me tiene que los de San Petersburgo miren menos los de Moscú. Totalmente. ¿Ah? Muy probablemente. O sea, es como Como los de Londres al resto de... Sí, o los de Quito Inglaterra. a Guayaquil. Claro. O los de Bogotá a los de Medellín y viceversa. Sí. Entonces, bueno, Rusia es un país como, al final no es como cualquier otro, el más grande del mundo. Ahí vamos a ver otras cifras que... Ahora, lo que es interesante, Cristian, de tu pregunta es... yo no me atrevo a hablar de punto de inflexión, porque esta guerra hoy día se llama como guerra de desgaste, pero sí hay un hito importante. Tú ves que hay un cierto desgaste sí, pues de la los población. rusos están súper O sea, desgastados. si bien la economía no va a caer como se estimaba al comienzo, el Fondo Monetario, cuando comenzaron las sanciones económicas, estimó que la economía rusa iba a caer en un 15% este año. Ya habla de un 6%, o sea, menor impacto del esperado. Pero igual es un 6% y con la pandemia, con todo lo que hemos tenido en la economía mundial. Segundo, todos los reservistas te genera también una impresión de que ya me está llegando, está tocando la guerra, la puerta de mi casa. Y hay un desgaste natural, llevamos 7 meses, una guerra cuyos fundamentos reales todavía no se entienden, es como una guerra del estilo del siglo XX, en pleno siglo XXI. Entonces eso habría que ver cómo se va manifestando en la sociedad, y la contraofensiva que tuvo en el noreste Ucrania también generó un impacto de que Rusia no necesariamente tiene siempre el sartén por el mango en este conflicto. El discurso que hizo Putin hace 2 días también lo nota desgastado, esta amenaza de si me dicen usar armas nucleares, nosotros también tenemos un arsenal. Rusia es de las 2 principales, con Estados Unidos en arsenal nuclear. Uno no sabe si es una amenaza, si va a ser un bluff, pero uno nota ya el desgaste, que cómo ese desgaste va permeando a la población y por lo tanto presionando a que esto tenga algún... Pero al final la alguna luz. población rusa, creo o siento mediante estas encuestas, como que quiere ganar la guerra. O sea, se metió en la guerra la población y está haciendo patria por esa guerra. Creo yo que ese es el Sí. sentimiento que ha logrado construir Putin a través, porque es una dictadura, eso ya está más o menos claro, ¿no? O sea, es un gobierno autócrata totalmente. Pero Tiene elecciones, pero son envenena elecciones. gente, o sea, toman Sí. presos, hay un montón de... Pero a pesar de eso, es como cuando nosotros, cuando chicos, y tú eres demasiado chico, por lo tanto no te acordáis, el año 78, cuando íbamos a entrar en la guerra con Argentina, yo tenía 9 años, y como niño, sentado en la plaza del barrio, que Claro. hablábamos y decíamos, yo voy a ir a pelear allá, y agarraba un cuchillo de cocina y yo iría con este cuchillo. Y entonces se crea un sentimiento que tienen, por ejemplo, todas las naciones tienen ciertos Claro. sentimientos. O sea, en tu caso, los palestinos pueden tener divergencias políticas, pero el sentimiento de ser Claro. alguien es muy distinto. Eso Sí. no se llama nacionalismo. No, yo no estoy hablando de nacionalismo, pero el tema es que yo creo que el pueblo ruso está educado en ese sentido y muchas veces no lo entendemos. Claro, además un pueblo ruso que fue la gran federación rusa en la Unión Soviética, 2/3 de la Unión Soviética era Rusia, por decirlo de alguna manera, que tiene el trauma de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín, del avance de Occidente, y hay algo que dicen siempre los conocedores de Rusia, que Rusia nunca se ha considerado ni europeo ni asiático, euroasiático, están los 2 continentes. Entonces Rusia para los rusos, Rusia no es un país de Europa ni tampoco un país de Asia,
Pero la pregunta es, ¿hasta dónde tú asumes el costo de estar en una guerra y hasta dónde está tu paciencia o tu tolerancia en el tiempo de algo que se pensaba, todos lo pensamos en febrero, que iba a ser una invasión relámpago? Y no Sí, ocurrió nada de eso. todo lo pensamos. No vamos a entrar en este No, detalle sí, todavía, sí. este tampoco, ese, vamos a dejarlo para cerrar el tema quizás Sí, un poco de Rusia, pero esto, yo creo que los rusos, yo me ha tocado conocer muy pocos, pero son de de otra, no estirpe, no superior ni inferior. El ruso que conocimos una vez con el licenciado, era, pero en el avión, el ruso iba ya. y tenía la señora atrás, una rusa, pero olvídate la rusa. Me Increíble. imagino. Y la mandaba para atrás y Gonzalo le hizo una pregunta al ruso, porque el ruso le preguntó antes, oye, ¿qué restaurante me recomendáis ahí en Santiago? En Santiago. Y el licenciado llega y le contesta, ¿a dónde te vas a quedar? Y el ruso, ¿sabes lo que le contestó? Un weón que lo venía conociendo. Yo te pregunté por un restaurante, ¿qué te importa dónde me voy a quedar yo? Así le respondió. Así le respondió el ruso pesado. Entonces, eh, y además tenemos a un líder que está loco, yo creo. De verdad, más o menos loco. Totalmente. O sea, agarró una cuerda y se fue por ahí y está totalmente con Acordémonos que hace poco, Kiev, antes de la caída del muro, era Unión Sí, Soviética claro. total. Los mejores futbolistas de el equipo de la Unión Soviética que representaba en los mundiales a la Unión Soviética era el Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev. Por lo tanto, era de Ucrania. Entonces, porque ya te creo, los polacos eran país independiente, un montón más que eran parte de la... Pero Ucrania era de la Unión Claro. Soviética. Entonces ahí está el tema. Sí, hay un Eran tema soviéticos histórico estos y de hecho gallos. tú ves a los ucranianos físicamente, en su forma de expresión, son muy similares a los rusos. O sea, aquí hay vínculos culturales, históricos, familiares, De mucho todo. más complejos que analizarlo cómodamente desde este lado del mundo. Eso es lo que se ve, por lo menos. O Sí, sea, y sorprende por eso el tema de Ucrania, de Kiev, que esté tan porfiada y tan dispuesta a como... Porque, ¿qué pasaría? ¿Se someterían a una superdictadura? Porque ya, puede ser, pero ¿qué están haciendo diferente? Yo sé no, que ahí quizás no estamos alargando, pero que el tema Volodymyr Zelensky no es tan limpio como un santo que esté verde ahora que antes tenía igual problemas políticos de sí, corrupción y todo un tema que, bueno, Ucrania es un país nuevo y era parte de la Rusia, o sea, de la Unión claro. Soviética. No es que yo sé que Putin está loco, pero los locos acuden a la historia para justificarse. Por eso tú tienes el derecho internacional y por eso tú tienes un orden internacional con cierta regla y principio. Y hay un principio básico que es la soberanía, la integración e integridad territorial y el que incluso Biden lo cita en la Asamblea de las Naciones Unidas, que es la prohibición del uso de la fuerza en la relación internacional. Eso es de la Carta de las Naciones Unidas, pero es como escrito sobre piedra después de la Segunda Guerra Mundial, porque si tú no tienes esos tipos de arreglos generales, pasa lo que tú dices, po. Al final las relaciones Pero internacionales si es la por la ley regla, del más fuerte. la regla está, pero si por algo, entonces, mira, si pensáramos que esa regla se va a cumplir a rajatabla, que esa regla que creó las Naciones Unidas o qué sé Sí. yo, y por lo tanto, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas gastando plata en aviones, en bombas, en desarrollo de espionaje? ¿Para qué? Claro, Si las Naciones Unidas prohibió la pelea, po. sí, pero es que mira, prohíbe el uso de la fuerza salvo cuando tú has sido agredido. En caso de agresión tú sí te puedes defender con la fuerza y para eso están las Fuerzas Armadas, por una parte, y también tiene un efecto disuasivo, más aún hoy, donde vemos que la conflictividad y la menor contención a posibles eventos bélicos es mayor. Entonces Alemania está aumentando su gasto militar, China lleva 26 años
en su presupuesto aumentando el gasto. Para este año un 7% crece su gasto, porque en el fondo siempre ha estado claro eso, pero hoy día más aún, de que uno de tus elementos de fortaleza es tu poderío militar. Y los países Por que más supuesto. gastan militarmente son las principales potencias. Ahora, económicas. si vamos a la raíz también del asunto de Ucrania, para saltarnos Sí. a otro tema, eh, si uno hiciera una encuesta en Ucrania completa, tomando una buena muestra, ¿qué crees que dirían los ucranianos ahora respecto a la guerra? Me quiero unir a la Unión, o sea, a la Rusia, quiero seguir peleando, quiero que se independicen estas que son prorrusos, quiero quedarme con esta parte del país y ser independiente ahí, y a partir de ahí nos defendemos, firmamos un tratado sellado en sanforizado. ¿Qué crees tú que piensa el promedio de los ucranianos? Yo creo que lo que piensan es defender al país a toda costa. Quiero más apoyo militar de Occidente, de Estados Unidos, el propio Turquía también ha tenido algunos apoyos importantes. O sea, quiero más apoyo y nosotros no vamos a ceder soberanía. Ese es el pensamiento. Quizás en la región del Donbass, donde hay una parte importante de separatistas rusos, sería la excepción, pero yo creo que esto ha acentuado o ha exacerbado el nacionalismo y el compromiso de defender a Ucrania por parte de Ya, los o sea, ucranianos. hay pasta ahí. Sí. Hay pasta en Ucrania, que la cosa hay que defenderla, y Sin voy a lugar a dar mi dudas. vida por eso. Sí. Ya, y ahí esa cuestión está dando resultados, al parecer. Sí, Porque pero es al como final, David contra Goliat, claro, pero está ganando. pero ha tenido algunos triunfos en su contraofensiva y ahí Sí. se ha demostrado que el apoyo de Occidente está siendo efectivo. Sí, bueno, todo esto es tan Sí. importante para nosotros, no solamente saber, entender, culturizarse, cosas que antes ni la gente tenía acceso, a menos de que sea a través Exacto. de libros desactualizados, no tengo idea. Pero este slide que me mostró Jorge me sorprendió. O sea, Rusia, que no es una potencia económica, pero a la vez tiene su base económica, está en cosas que le interesan al mundo en general, como por ejemplo el petróleo. Es el primer exportador de petróleo del mundo. O sea, quiere decir que exporta, o sea, que produce mucho más de lo que consumen ahí, y todo lo exporta, y hay países que vamos a ver otras Claro. cifras que son impresionantemente dependientes del gas, del petróleo, Claro. donde en todos estos commodities es importante Rusia. Y acá tenemos un mapa para seguir la conversa de la dependencia de los estados de la Unión Europea del gas ruso y del petróleo ruso. Oye, Cristiano, el ejemplo de Gazprom, la famosa empresa rusa que hoy día la controla el Estado ruso, pero que tiene el control, pero la manejan empresas privadas, tiene el 15% de las reservas de gas a nivel mundial. O sea, imagínense el poderío que estamos hablando. ¿Y qué es lo que pasó con Rusia? Una era de la globalización, de la interdependencia, de tratar de generar la mayor colaboración posible, y un buen ejemplo de Alemania, que comenzó este mayor acercamiento con Rusia, pero que esa mayor colaboración se transformó en dependencia, en el caso del gas, cerca del 40%, a ver, y en el petróleo el 25%, promedio, estamos hablando de Unión Europea, y se transformó en vulnerabilidad. Entonces, ¿qué diría yo el día de mañana cuando uno mire un poco más en perspectiva este conflicto? Una de las cosas que estamos viendo tendencia a nivel internacional es que la interdependencia también es sinónimo de vulnerabilidad, no solamente de beneficio mutuo, y que lo tuvimos con la pandemia. La pandemia, ¿qué pasó cuando China iba como adelantado al mundo, ¿cierto? Con las restricciones, nos dimos cuenta que las cadenas de suministro eran totalmente dependientes, especialmente en los insumos intermedios, de China. Y tuvimos problemas con equipamientos médicos, quedó toda la Sí, tendalada porque de ponte disrupción tú, en el comercio. mira, acá es tan simple para como ver el poder que tiene Rusia en el tema energético, en Europa sobre todo. Sí. Porque ya República Checa ya puede desaparecer, Sí. da lo mismo. Ya. Ponte tú, da lo mismo. Lo más lindo del mundo, que ven a Praga, qué sé yo, que depende 100%. Maravilloso Praga, no, Sí, sí. no sé.
Eh, pero depende los checos 100% del gas ruso. Letonia. Yo te digo que ya Hungría, ya un país más o menos Pero grande. mira Alemania. Lo- por eso, ahí quería llegar. Alemania un 65%. Oye, Italia, 43%. Estas cifras se han ido actualizando de hace algunos meses, más sobre todo con el corte gas y con la transición que está haciendo Europa, esto va a ir bajando, pero va a costar dinero, mucho, y no va a ser de la noche a la mañana. Sí, pero la pregunta es que dicen algunos que hay un gallo que se llama Harry o algo así, que, que a esto Rusia puede sacar provecho en el corto plazo, facturar más por su gas, por su Y petróleo. por el precio, porque el precio obviamente se Por eso, dispara. pero que al final el acomodar estas matrices de suministro de energía pues, se pueden demorar 2 o 3 años y Rusia va a quedar en como out of Claro, the game. porque China, a pesar de su poder de compra, para los que nos están escuchando hoy día, siempre es bueno ver en perspectiva. Para Rusia, mucho más importante en términos de comercio China que viceversa. Para China, el 2% de su comercio total va a Rusia. Para Rusia es el 18% aproximadamente. Pero el poder de compra de China, cuando dicen, bueno, se ha ido redirigiendo el suministro hacia China, tampoco reemplaza esto. O no reemplaza al principal exportador mundial de petróleo y gas. Consecuencia, como tú dices, en el corto plazo, en el ambiente bélico que estamos, pero en el largo plazo esto puede tener un costo altísimo para la propia Rusia. Por ejemplo, en la República Checa es, ¿cómo se llama? Una como Suiza, que no tienen mar o como Paraguay, Claro, son como Bolivia, claro, pero Mediterráneo. prácticamente importan todo. No, es que cuando tú eres costero, tu flexibilidad de que llega un barco con una cosa o que llega un barco con otra es mucho más flexible Claro, porque que todos pasan tener, por ahí. sí, que tener, no, porque podéis reemplazar rápidamente una cosa con la otra, pero cuando dependís 100% del gas ruso y eres un Claro. país sin puerto, sin mar, estoy fregado, o sea, los chicos. Pero ahora, ¿qué puede pasar? Que toda esta parte de Europa va a pasar un invierno más malo, Más sin caro, calefacción, más caro más, también. más caro. Mucho Por más caro. ejemplo, yo calefacción de esta casa, que tú ya viste. Una casa enorme, para los que no la conocen, una mansión. No, pero mira, el tema es que si vivís sin calefacción, acá, bueno, es posible. Y acá hace un frío intenso. Entonces, la gente se va a lograr acomodar. Lo que Claro. no te voy a acomodar es, ponte tú a la electricidad. En el sentido de que la internet, todos estos temas de... Entonces, toda esta dependencia, según mirando así a largo plazo, va a ser de alguna manera explotar la tendencia de generación de energía renovable Sí. y que van a ser mucho más caras, pero vamos a tener que pagar ese costo para mantener la tierra bien. Y si tú lo llevas a escala más allá de energía, que es el tema visible hoy día y el de la crisis alimentaria también, algunos países que se vieron afectados, por eso el primer acuerdo Rusia-Ucrania fue, bueno, liberemos un poco los puertos para que puedan salir desde Ucrania, porque lo contrario, toda la parte Oriente Medio, Norte de África, estaba teniendo serios problemas, pero problemas ya reales, no amenaza en el tema alimentario, es que si tú comienzas la globalización económica, no estamos hablando de que estamos todos interconectados y que las generaciones jóvenes son hiperglobalizadas, pero la globalización económica, el intercambio, comienza a organizarse más por silos o por regiones o se empieza a fragmentar, eso también va a tener consecuencias en producción más costosa, menor innovación, menor flujo, en definitiva, de lo que veníamos acostumbrados, diríamos, especialmente desde los 80 hasta la fecha. Entonces esas son tendencias que van ocurriendo a poco, son invisibles, pero tú puedes tener el día de mañana una globalización, como se ha entendido hoy día, mucho más fragmentada, mucho más contenida. Y lo que hace hoy día Rusia con China, eh, que le dicen al mundo, dejando de lado el tema bélico, es no nos gusta cómo está organizado hoy el orden internacional. Porque el orden internacional de hoy está muy basado en lo que eran las lógicas de poder después de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría,
pero hoy día China es una China muy distinta hace 50 años y quieren buscar, sobre todo China, un rebalance del poder. Esas son las que yo llamo como, siempre lo he pensado ¿Pero como por qué lo quieren las buscar? placas tectónicas que están ahí tensionadas y que en algún momento van a ser ¿Por qué lo quieren buscar? mayor influencia en ¿Para las qué? definiciones políticas y mayor influencia que sea funcional a sus intereses. Porque Desde tú ese que, lado le- del mundo que- sienten que todas las decisiones globales están muy marcadas por la lógica occidental liderada por Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha sido el director de orquesta las últimas 8 décadas. Bueno, ahí, perdóname que Sí, me adelanto un poco, porque sí, sí. quiero ir a una parte que es esta, ya que estamos Sí. hablando de este tema, que es, a Este es el ver, gran tema. este es el gran Sí, tema para ti, sí. porque por ahí vi también una bandera taiwanesa y un Sí. tema de esos, pero el tema de la fuerza entre China y Estados Unidos, eh, yo he visto, he leído por ahí también, me he informado que el gasto, y creo que tú me lo dijiste, no me acuerdo en realidad, que el gasto del PGB de Estados Unidos en armamento, en Creo defensa, que te lo comenté en un dos versus programas. Sí. China, es mucho mayor. Es como, Mira, es como 2.5 veces. Estados Unidos es alrededor de 800.000 millones de dólares anuales y China pongámosle 250.000 millones de dólares. por Pero eso. la tendencia es muy interesante en China. 26 años que viene creciendo y en el presupuesto este año crece 7%. Pero como porcentaje del PIB sigue siendo Estados Unidos mayor. O sea, uno podría decir, en la foto, incontrarrestable Estados Unidos. Probablemente esta foto es hoy y en 10 años más. Pero la tendencia es una China que está teniendo cada vez mayor poderío militar, el segundo país del mundo que más gasta en defensa. ¿Qué es lo que pasa acá? Creo yo. Tú tienes la potencia hegemónica que ha sido Estados Unidos, que ha tenido una serie de consecuencias, no solamente económicas, las reglas del orden internacional, lo que estamos hablando, que lideró casi sin contrapeso. Viene el atentado a las Torres Gemelas en 2001 y Estados Unidos dice, yo me voy a orientar en la guerra contra el terror. ¿Te acuerdas que Bush decía la guerra contra el terror? Y silenciosamente China dijo, yo me voy a enfocar en crecimiento económico. Pues no nos olvidamos, pero China creció a tasa del 10% cuando el mundo crecía a la mitad. Al 15, Y ¿no? esos, al 15%, y esos 20 años, entonces China se disparó en términos de comercio y hoy día el principal socio del mundo comercial, de más de 120 países, desplazó a Estados Unidos. Incluso en América Latina, en el cono sur también desplazó a Estados Unidos. Entonces tú ves, Estados Unidos, la potencia incumbente o la que lidera, que viene cayendo y que tiene un tema disfuncional interno político. Hay por ahí una portada hace poco, el The Economist, que dice un país partido en dos. Y tú hablas con cualquier amigo americano, no sé si tú tienes, Cristian, con los que conversas, todos te hablan del tremendo problema político en Estados Unidos. Entonces es imposible que alguien quiera mantener esa fuerza o liderazgo internacional exterior si tiene el problema en su casa. Incluso algunos dicen que la principal amenaza para Estados Unidos, esto es muy interesante, lo vi en un artículo, no es China, como lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional Americana. Su principal desafío es China. Dice, no, la principal amenaza de seguridad de Estados Unidos es el propio Estados Unidos, lo que está pasando adentro, política y socialmente. Y por su parte China es la potencia ascendente. Le falta todavía un país emergente, tiene porcentajes de pobreza, etcétera, indicadores que no lo hacen ser un país desarrollado propiamente tal, pero que va camino a ser la principal potencia económica y que en su estrategia al 2025 dijo, nosotros queremos ser líderes en las tecnologías críticas. Queremos ser líderes en la posesión, con una serie de estrategias, de los materiales críticos. Queremos ser De hecho, tienen progresivamente... acaso parte de Sokimich. Exactamente. Que todos preguntan, ¿por qué China se A expande ver, tanto ¿tú, globalmente? tú sabés Sí. cuánto tiene más o menos China en Venezuela? No tengo... A ver, me acuerdo, pues Pero como tendencia, sí. yo recuerdo que la cifra que tenían deuda con Venezuela era como de 50.000 millones de dólares, Ya. lo que le debía. Pero esto es hace unos años y habría que revisar las Venezuela cifras por estar a China. equivocado. Sí. La trampa de la deuda china, que China entra, invierte, viene acompañado en los países que requieren financiamiento con su banca,
pero luego Dicen tú que te en África transformas está en muy fuerte. muy fuerte, y además en África es una negociación distinta, porque la hacen directa con los gobiernos, que es lo que trataron de hacer en Chile. Es Pues como Chile dijo, cuando llegan a la tribu, así. claro, ¿Ah? pero ¿qué dijo Chile? No, pues nosotros tenemos un sistema de compras públicas, aquí hay licitación, etcétera. No, en África es impresionante. Y en Europa también uno se olvida de la presencia china en Europa. O sea, en África llegáis con el maletín, en el fondo. ¿Ah? Con el maletín de inversión. Aparte de los maletines, de Ya, las yo no quise, carteritas. sí, yo no puedo Sí, decir el otro maletín, no me consta, pero sí, de inversión. de inversión. Totalmente. O sea, Entonces, ¿qué hace China cuando venga una votación crítica en las Naciones Unidas con los votos africanos? Bueno, yo le estoy financiando la infraestructura, le estoy financiando puentes, le estoy financiando... Entonces ahí pasa la dependencia económica, lo que llamamos esta presión, o más grave aún, coerción política. oye, sé que no estamos desviando a veces, pero te voy a decir una cosa. ¿Qué hubiese pasado ahora en el mundo si Ya. en vez de Biden en Estados Unidos hubiese estado Trump con la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Qué hubiese pasado, crees tú? Algo para lo cual no estamos Ya. preparados, pero se me acaba de ocurrir. Sí. Imagínate el peligro de eso. Mira, los trumpistas, que hay en todos lados, por algo tuvo el apoyo que tuvo, dicen, nada de esto hubiera ocurrido. Yo creo que no, que estaríamos en un escenario más vulnerable, más incierto, porque con el manejo de tweet que tenía, no sé si recuerdan Trump, generaba tremendo efecto. Ustedes lo analizan siempre en los mercados. Tú Sí. decías, hay que ver los tweets de noche de Trump para ver cómo amanecen los mercados. Sí. Pero yo creo que hubiera sido peor aún. Muchos critican a Biden. Oiga, que este señor que tiene edad, que se ha visto tibio. Está bien, Oye, uno podría... a mí me pero- tocó el año pasado, estando en Nueva York, viendo tenis, hace un año justo. US Open. Sí, y ¿cómo se llama? Me tocó la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Caótica. Caótica, cuando los pobres con los vestiditos iban corriendo detrás del Caótica. avión y en Estados Unidos destrozaron a Biden. Lo Claro. destrozaban los canales, o sea, transversalmente casi. Sí, es que fue... Es O que sea, la ¿cómo forma- es posible que pasara esto? Entonces, porque acá está este gallito que se muestra en esta imagen, que Biden, y yo te digo, un gallito entre los dos solos, Claro. lo gana Xi Jinping, pero 1000 veces. Partida Biden es mucho más viejo. Sí. O sea, pero a la vez el poder Pero hoy día lo sigue ganando como país Estados Unidos. Pero totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, China está como un 30% abajo. Mira, a ver si es que encuentro al tiro una respuesta ahí. Una cifra tuya. Sí, ¿Ya? acá. Mira. Ahí está. Estados Unidos es el número 1 del mundo con un GDP de, dime tú el número. Que estoy un poco ciego aquí. 229.000. Chile es como el 10% de lo que es Estados Unidos. Chile es como 290.000. Claro, Y millón, hay que apretar acá, hay que apretar más para... 290.000 millones de dólares. Sí. ¿Eso estás diciendo? Sí, o sea, a ver, yo te tenía Sí. preparado este sitio acá. Está muy Sí. bueno. Sí, Chile, acá está, 317. Ah, claro. ¿Cachai? es sobre Entonces, 300. sobre 22, no, es como el 5%. Claro. O sea, y menos. Creo que de hecho nuestra economía es menos del 2%. nuestra Mira, economía es y menos del China, 1% y China tiene del PIB 5.000 mundial. millones de Claro. diferencia más o menos. 5.000 millones. Después la China ya es más grande que toda lo Alemania, Sí, lo Italia. no, y todo creo que eso. por paridad de compra ya supera a Estados Unidos. No Sí. lo tengo claro eso. Y el que se nos olvida muchas veces, Japón, Japón. que solito ahí Sí. tiene 5.000 millones, que alcanza a ser de 22.000, 5.000, como el 25% de Estados Unidos. Alemania, Inglaterra, la India, Francia. Claro. Este es el ranking de los GDP. Y si uno revisa también acá cómo están de endeudados versus el PGB, los países ricos como Estados Unidos está súper endeudado, Claro. China mucho Sobre el menos. 100% del PIB. Sí. Sí, China menos con un 66.8, la euroárea 95.6, Japón para qué decir, pero todo el mundo dice que esa deuda es sana. Alemania
Y Chile, Chile estamos en el 30 y fracción. 34 creo 30, que era. sí, estamos a ver, sí, 30 y algo. Acá, Ahí está, 33. Estuvimos cerca, 33%, 30 sí. y algo, dijimos. 30 y algo. Casi 20 millones de habitantes. Este sitio es muy bueno. ¿Eh? Muy bueno. Nosotros y Pakistán, o sea, Pakistán tiene más GDP que nosotros, un poquito más, pero en Pakistán son 225 millones. Entonces, ¿cómo se reparten eso? Dígame lo que es la igualdad, desigualdad. Claro. No sé. Oye, pero veamos, Cristian, lo que tú decías de Afganistán. El tema de Afganistán es que fue tan impactante lo desordenado, desorganizada de esa salida o la poca previsión que hubo de lo que iba a ocurrir y penosa, que fue como una imagen de la decadencia, podríamos decir, de Estados Unidos como ese líder global. Fue una imagen muy fuerte. Pero si tú ves las encuestas, los americanos de manera consistente venían diciendo por qué tenemos que gastar recursos, personal, americano, militar, y preocupación en conflictos que no son los nuestros. El famoso America First de Trump captó muy bien ese cada vez menor atención de Estados Unidos, de la población americana, hacia los asuntos internacionales. No digo que antes los temas internacionales... Es que antes tenía el soporte del 2001, claro, de las Torres Gemelas. Exactamente, y con toda la expansión que significó eso de Estados Unidos. Entonces, yo creo que la mayor crítica fue cómo se implementó esa salida. Pero los americanos venían diciendo, nosotros tenemos suficientes problemas acá, económicos, sociales, el tema de educación, el costo de las universidades, salud, etcétera, que por qué tenemos que seguir en estos conflictos. Y en ese sentido Biden interpreta eso. Trump ya lo había anunciado, acordémonos, la negociación con los talibanes fue durante la administración de Trump, pero la forma en que se llevó a cabo fue penosa y mostró... O sea, una decadencia. No, sí, por eso yo te digo, yo estaba allá bueno, yo no vi nadie hablando en la calle de todo esto, pero los medios, que son además medios con línea editorial muy marcada. Si tú ves Fox News, critica todo el día a un gobierno demócrata, y si tú ves CNN Internacional, critica todo el día a un gobierno republicano. ¿Sí? Sí. Trabajan los medios americanos, de gran escala y de menor escala. Pero solo para terminar, Cristian, es el gran tema, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, y yo creo que eso es el gran tema geopolítico que nos va a acompañar y que va a ir rebalanceando también el poder como se está dando hoy día a nivel económico. Estados Unidos todavía lidera porque para ser potencia no solamente el tema económico, es militar, es diplomático, es... Ponte tú, Estados Unidos en realidad estaba pensando desde un punto de vista de la gente allá, que tiene el sentimiento desde que fue Vietnam y todo, que nos vamos a meter en guerras que no nos interesan y además perdemos. Porque ya, en la Primera Guerra Mundial nos metimos, en la Segunda nos metimos porque nos invadieron los japoneses y nos metemos. Nos metemos con Japón, digamos, porque ya antes estaban metidos contra Alemania, que ya claramente era un asunto que había que resolver. Pero ahora la gente, yo creo que con todas estas historias de Corea, Vietnam, todas estas películas, ya la gente dice, ¿qué nos vamos a ir a meter allá? Por lo tanto, ponte tú el tema de Taiwán y China, los gringos, aparte que va la Pelosi, no van a hacer nada más. En la medida que, y los chinos van a ir poco a poco poniendo el pie encima, hasta que lo van a poner completo. Claro, mira. Ojalá sea así, digo yo. Bueno, ayer en una de las entrevistas o discursos le preguntan a Biden del tema de la amenaza nuclear. Y lo primero que dice es, tenemos que descartar estos como dime y direto, esta amenaza nuclear. Y yo creo que eso es positivo. Quizás tú esperarías que un presidente de Estados Unidos diga no, y un tuit que tú te hubieras imaginado de Trump, nosotros tenemos más arsenal que ustedes, pero eso sería devastador. O sea, el mundo, como ya está hoy día, como viene con la pandemia, o sea, entrar en una guerra de gran escala creo yo que sería devastador, y pienso que es responsable lo que se ha hecho en ese sentido. Pero hay un tema que los americanos están de acuerdo, porque no están de acuerdo en nada hoy día, en absolutamente nada. No están de acuerdo si las elecciones fueron limpias, no están de acuerdo si en la amenaza, no están de acuerdo en la economía, en nada.
¿cierto? Están mucho menos unidos que nosotros. según tú. Absolutamente, y te lo dicen los americanos, y ya no es solamente la clase política, se nota en la población, o sea que casi un 50% siga pensando que la elección presidencial fue robada, eso es un hervidero social. Pero cuando le preguntan, ¿considera a China como una amenaza? Ahí se ponen todos de acuerdo, incluso a nivel de republicano y demócrata, y hay varios proyectos o acuerdos de proyectos de ley en el Congreso americano que tú ves, que es como para contener a China, y son bipartidistas, que es muy poca iniciativa hoy día. Y si hay algo que se le reconoce a Trump, porque siempre dicen, bueno, pues le reconocen algo bueno como tuvo tan mala publicidad internacional, es que el americano sintió que fue más asertivo para contener a China que lo que venían teniendo los presidentes anteriores. Que Igual tenían una Obama, guerra igual, comercial. igual Sí. Obama hizo el video ese de Netflix, ¿cómo se llama? El que Es que ha hecho varias cosas. unos chinos compran una empresa de parabrisas estadounidense y meten a los estadounidenses en el mundo chino, que bailan y exhiben al empleado del día y hacían tonterías, Claro. los gringos diciendo más que cosas, como italiano. Ya, vamos a tener que avanzar. Sí, Esto ya es lo que vimos todo el me gasto. habéis puesto Sí, tú. poquito el porcentaje del PIB. Vemos que Sí. el porcentaje del PIB de gasto militar americano sigue Sí. siendo alto. Hablamos un poquito esto de la seguridad y transición energética, interesante, como se van a ver. El conflicto China, Sí, Taiwán, Taiwán. con China. Aquí la guerra arancelaria, ¿te acuerdas la guerra Sí. comercial? Uno se olvida, pero tuvimos la guerra comercial que Si impactó me muy acuerdo fuerte en la que economía acá chilena. lo único que hacíamos era leer los tweets Mira, de sí, Trump, a ver qué decía acá. el bottom line es que tú podrías decir que había un arancel promedio, 5%, porque para un país era 8, el otro 3, y hoy día estamos a niveles del 20% en el intercambio comercial. Pero estamos hablando de dos países que son también, sobre todo para China, de los principales socios comerciales. Esta no es la Guerra Fría donde la Unión Soviética prácticamente no tenía relaciones comerciales ni con Estados Unidos ni con Occidente. Acá China es de los 3, 4 principales socios comerciales de Estados Unidos, incluso un año fue el principal. ¿Y quién es el principal entonces? Siempre se lo va peleando México, Estados Unidos, Canadá, por ahí. Esto de que... Ya, esto es muy importante porque hemos hablado mucho de la potencia, de quién va a ser la próxima potencia mundial, cuántos amenaza a Estados Unidos, pero hay un elemento que es muy importante en el liderazgo mundial que es la legitimidad, lo que le llaman algunos este soft power que tú también vas creando. Y si tú ves a nivel regional, partamos con tu casa, porque para ser líder global tú primero tienes que ser líder regional, eso Estados Unidos lo entendió muy bien. Salvo Filipinas, que ni siquiera es más favorable, la mayor parte de los países de la región, Japón, Corea del Sur, India, tienen una visión desfavorable o negativa de China. Pero los japoneses, Los 85%. 85%. Bueno, se odian, ¿no? Sí, hay elementos históricos, pero hay una resistencia, rechazo. Es que los japoneses... Y han hacia invadido Estados China. Unidos hay países que de manera importante es favorable. Y si ya lo llamo a nivel global, el coronavirus, a pesar de esta llamada diplomacia de las mascarillas que hizo China, que básicamente donó mascarilla, equipamiento médico, hay estudios que han hecho investigadores nuestros del centro que muestran que la opinión pública no le varió su visión de China a partir de la diplomacia de las mascarillas, que tiene una visión negativa, neutra y positiva. Pero sí la pandemia... ¿Es de las mascarillas de Venecia o de...? No, las mascarillas. Ah, ya. No. Pero, Es que el Pero baile sí. de las máscaras. Pues, sí, tú sabes. claro. Pero sí la pandemia, para gran parte del globo, la pandemia, el virus chino, como le llamaba Trump. Eso golpeó muy fuerte la imagen de China. Como el responsable del coronavirus. En los datos, lo que ve uno como datos de opinión pública. ¿Esto se acabó en China también o no, el coronavirus? Siguen con la política cero COVID, con alguna flexibilidad, pero Xi Jinping acaba de hacer su primer viaje fuera de China, no fue a la Asamblea de las Naciones Unidas, que eso también son señales que en política exterior hay que leerla. No fue a la Asamblea de las Naciones Unidas, fue al foro de cooperación de Shanghái, que está participando India, que están participando los países del Asia.
paralelo, Claro, la nueva guerra. un foro que quiere crearlo como un bloque. Entonces, ¿te fijas? No fue a la asamblea, fue al foro en su primer viaje. Y esta es una imagen interesante, el llamado la nueva ruta de la seda o el One Belt, One Road, que esta forma de globalización... He visto reportajes al respecto. Claro, al estilo chino, que más que, así como para Estados Unidos era el comercio, la infraestructura, su globalización, aquí es fierros, es infraestructura, es comercio también, pero es inversión, es deuda, es financiamiento, que así lo está haciendo Es que Chile. están llegando empresas a invertir, por ejemplo, a países europeos Sí, claro. que compran o compran, no sé, los derechos Sí. y llegan los chinos, construyen para pasar esta ruta por, ¿Mm? no sé, no me acuerdo cuál era, En era Europa exactamente, Lituania. sí, algo y en así. Europa está muy fuerte, en Italia, en Grecia, Sí, infraestructura portuaria importante y se están financiamiento. tomando el mundo los chinos. Esto era Eh, un poco de... lo de Trump, que hoy día es un síntoma un poquito más global. Hablábamos al principio, Cristian, que una tendencia que vemos es que hoy día la interdependencia también es sinónimo de vulnerabilidad. Dijimos que había menos contención a los conflictos, el famoso multilateralismo, cuando tú tienes a todos en la mesa, contiene un poco, porque por lo menos dicen, bueno, van a discutir en la mesa y después verán si se van a pelear o no. Esto, el rebalance del poder, que hablábamos, ¿cierto? Estas placas, pero también hoy día hay menos sentido de responsabilidad global de los líderes que querían tenerla. Hay un libro que acaba de salir de Kissinger que se llama Leadership, que estudia 6 líderes globales, desde Konrad Adenauer, Nixon creo, y otros más de Egipto, y, y era un poco para transmitir de que había un sentido de responsabilidad global mayor. Hoy día los líderes están muy preocupados, están mirando mucho más hacia adentro. Entonces cuando decimos, bueno, ¿y cómo viene el futuro? ¿Qué va a pasar con el orden internacional? ¿Qué va a pasar con las Naciones Unidas, con la OMC, con lo que sea? Eso va a depender de sus miembros y principalmente lo que Estados Oye, Unidos un y China quieren que síntoma de sea. eso es lo que está pasando en Italia, que finalmente la derecha está ganando Roma, pero así Absolutamente. arrasando. Lo que ocurrió en No sé Suecia en hace qué, no poco. sé en qué exactamente, pero lo vi por ahí y Europa, cada país de Europa es un mundo que está hace poco unido también. Claro. Yo me acuerdo cuando nos Hace empezamos... poco tuvieron, se olvida uno que tuvieron hace poquitas décadas una tremenda guerra mundial. No, no, y después un poco yo me acuerdo que fui a Alemania el año 2012 y estaban en plena crisis europea, no me acuerdo del año exactamente, y ¿cómo se llaman? Los alemanes hablando los griegos, nosotros estamos trabajando acá los mozos alemanes para mantener a los griegos que se gasten toda la plata y la cuestión. Claro, Entonces, bueno, el tema migratorio, por sí. supuesto. No, Sí. no, los griegos como parte de la Unión Europea. Cuando fue la crisis griega, la Bueno, crisis sí, española, claro. Bueno, los PICs. y lo que tú dices, Cristian, en la misma coronavirus, cuando se planteó el tema de los bonos, de los coronabonos, que eran endeudamiento, y que decían los países más ordenados, "Oye, pero ¿por qué vamos a estar nosotros financiando a Italia, a Grecia, los más mal portados fiscalmente?" Sí. Y claro, ahora es distinto, que Rusia es una amenaza común. Entonces hablamos de la OTAN, de la Unión Europea, pero hay conflictos internos entre los países y adentro de los países subyacentes, y que explican los resultados de las últimas elecciones en Europa. Muy bien, Jorge Sat, un gustazo tenerlo acá, seguiremos conversando, esperemos nos vaya bien, no sé cuánto rato estuvimos, pero nos Estuvimos entretuvimos bastante, mucho. sí. Así que muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación, Cristian.